Hola, hola, saludos a todos. Yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, viernes 25 de septiembre. Leemos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, los versículos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Muy bien, nos encontramos nuevamente con la pregunta: ¿quién es Jesús? En un contexto distinto. Ayer Herodes se preguntaba: ¿quién es este el que oigo estas cosas? Y hoy es el mismo Jesús el que le pregunta a sus discípulos en un contexto de oración: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Lo chistoso es que Herodes se preguntaba, pero no hizo absolutamente nada por conocer a Jesús. Solamente tenía curiosidad o deseos de saber quién era él. Ahora entonces Jesús les hace la pregunta y Pedro toma la voz líder y dice: tú eres el Mesías de Dios, o en otra traducción podríamos decir el Cristo de Dios. Y esta respuesta tiene dos componentes importantes. Primero, el Cristo. El Cristo significa el Mesías o el ungido, el designado, el elegido de Dios para llevar a cabo su plan de salvación. Ese era el trabajo del Mesías, aquel que traía la salvación de Dios. Y esa es la segunda parte de la respuesta: tú eres el Mesías de Dios. No es que Jesús iba a salvar a Dios, no, el Mesías elegido o designado de Dios. Aquí hay un genitivo interesante. ¿Quién es este Dios del cual Jesús es el mensajero o el Mesías o el designado o el elegido o el ungido? Este es el Dios de Israel. No es una entidad divina sin forma, etérea, no, es el Dios concreto que se ha revelado y se ha manifestado al pueblo de Israel a través de los profetas. Es el Dios de los padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de las madres, es el Dios de Sara, es el Dios de Rebeca y ¿cómo se llama la otra esposa de Isaac? Se me olvidó, perdón, sí, de Isaac. Es el Dios de Lía, ya me acordé. Es el Dios de las madres de Israel, es el Dios de la historia de Israel, es el Dios de el pueblo que camina, es el Dios que tiene una historia y un lugar particular en el pueblo de Israel. Entonces, cuando Pedro dice eres el Mesías de Dios, está diciendo tú eres el designado para llevar o para traer a cumplimiento una promesa de salvación que nos ha hecho Dios. Pero, ahora bien, la respuesta tiene que ser purificada. A pesar de que es una respuesta adecuada, como les decía, esta es una profesión de fe más que una respuesta. Los discípulos, y por eso Jesús les pide que no le cuenten a nadie, los discípulos tienen que clarificar o purificar más bien qué es lo que entienden ellos por Mesías, qué es lo que entienden ellos por el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Porque lo más seguro es que muchos de ellos, como muchos de nosotros, podamos tener una idea todavía muy peculiar acerca de lo que significa el Mesías, el líder, el elegido, ¿cierto? Esta imagen del Dios victorioso y todopoderoso que viene a acabar con sus enemigos, que viene a establecer paz por la fuerza, o este Dios que cura todas las enfermedades, y que todas estas imágenes que nosotros tenemos de Dios que deben ser purificadas muchas veces. Por supuesto, este no es el Mesías que mucha gente estuviera esperando, que mucha gente estuviera orando para que llegara. De hecho, decepcionó a muchas personas cuando Jesús se presentó como el Mesías. No era lo que estaban esperando. Este no es ni el Mesías político, ni el Mesías militar, ni el Mesías simplemente el hacedor de milagros. Es el siervo sufriente de Dios, del cual Isaías predicó en el Antiguo Testamento.
Entonces ahora los discípulos tienen que caer en la cuenta y entender quién es este Mesías que están siguiendo. Más aún, ellos tienen que entender que seguir a este Mesías también va a poner en riesgo sus propias vidas. Porque así como él dice, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser entregado, va a ser asesinado por los líderes y por los sumos sacerdotes y después va a resucitar, los discípulos también van a entender que el destino del Maestro es el destino de los discípulos, ¿sí? Y que tal vez el seguimiento de este Mesías no es un camino de éxito como este mundo nos propone. No es un camino de esta idea de felicidad que muchas veces tenemos. Al contrario, muchas veces este caminar y este seguimiento de este tipo de Mesías, de este tipo de Cristo de Dios, nos lleva a nosotros por experiencias difíciles, dolorosas. Esta semana me vi una película en HBO, yo sé que no es un canal que todo el mundo puede tener, que se llama Una vida escondida, y es la historia de un beato que fue beatificado por el Papa Benedicto XVI hace muy poco, en el 2002 creo. La historia de este beato austriaco, un objetor de conciencia, el apellido es impronunciable, se llama Franz, un objetor de conciencia que es un campesino con una esposa bellísima y con unas hijas lindísimas, que vive en una villa, en una aldea muy sencilla de los campos de los Alpes austriacos, en una vida idílica, bucólica, la cosa más bella del mundo, y es llamado a prestar servicio militar en plena Segunda Guerra Mundial. Todos los soldados austriacos que eran llamados a la guerra, y alemanes además, tenían que hacer un juramento de fidelidad a Hitler. Este hombre, que es un católico profundamente convencido de sus principios, dice: yo no puedo hacer este juramento porque van en contra de mi fe, porque yo creo que esto es un proyecto malvado. Y se rehúsa a hacer ese juramento, aunque va y se presenta al ejército y recibe el entrenamiento, pero cuando llega el momento del juramento no lo jura. Por supuesto, lo meten a la cárcel y pasa toda clase de vejámenes y finalmente es sentenciado a muerte. El sufrimiento suyo y el de su esposo y de sus hijos es una cosa increíble, pero este hombre se mantiene firme en la fe y entiende qué significa seguir a este Mesías, a este crucificado. Les recomiendo esta película si la pueden ver en alguna otra plataforma. Una vida escondida. Yo creo que, por no alargar mucho este video, lo que leíamos esta semana acerca de las instrucciones que Jesús le daba a los discípulos, a los misioneros: no lleven, no tomen nada para el camino, no lleven túnica, no lleven comida, no lleven dinero, no lleven dos túnicas, despójense de todo. Es una descripción de lo que el mismo Jesús hizo para su misión. Él se despojó absolutamente de todo, inclusive de su categoría divina, como lo va a decir bellamente San Pablo en la carta a los Filipenses, que, por cierto, es la segunda lectura de este domingo. Préstenle mucha atención a esta lectura. En la segunda carta, en la carta de San Pablo a los Filipenses, Cristo, quien, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Esto no se puede digerir fácilmente. Necesitamos un proceso de conversión. Vamos a leer nuevamente este evangelio.
Otra vez, este es un mensaje contracultural, no solamente porque desafía los valores de este mundo de éxito, de felicidad, de prosperidad, etcétera, etcétera, sino porque desafía nuestras propias imágenes de Dios, la forma como nosotros comprendemos y entendemos a Dios, la forma como nosotros entendemos a Jesús como Mesías. Muchas veces hemos sobrevalorado estas imágenes de un Dios superpoderoso que lo puede hacer todo, y por supuesto que lo podía hacer todo, pero sobre todo el Mesías que Jesús está revelándole a los discípulos es el siervo sufriente de Dios. Yo creo que muchos de nosotros quedaríamos muy decepcionados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se manifieste como el siervo sufriente de Dios. ¿Quién es Jesús? Hoy no hay canción. Estuve pensando qué canción, no encuentro una canción adecuada para esta meditación, y tampoco quiero, como les había dicho alguna vez, cantar por cantar, pero si hay cafecito, un café. Y antes de despedirme y de darles la bendición, tengo varios saludos para hacer. El primero, Nicolás Rey y a su amigo Fernando en Bucaramanga, que se han vuelto también unos fieles miembros de esta comunidad virtual. Y por supuesto a Silvia y Alejandro en Southbridge, gracias por hacer ahí también el enlace. Y un saludo a Cristina, mi querida amiga y compañera del proyecto de Theo Under, que me regaló este librito. Respuesta a Hope, de Carl Gustav Jung, el psiquiatra. Maravillosa lectura. Ahora sí, que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana para todos. Salud y chao, chao.